tenemos al presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, está hoy con nosotros después de que termina ya la participación general de Juegos Olímpicos. Tuvimos la oportunidad de observar a nuestros atletas en la pantalla de Repretel, y no solo de observar a los atletas, sino de observar todo lo que estaba sucediendo en el ámbito olímpico y las diferentes competencias y lo espectacular de atletas como Michael Phelps, como Usain Bolt, que volvieron a hacer historia, y otros que aparecen, ¿verdad? Y que empiezan a despegarse y a intentar convertirse en las nuevas estrellas del deporte mundial. Lo cierto es que Río 2016 se acaba con números interesantes. Estados Unidos, el país que gana los Juegos Olímpicos, quizás el país con más inversión, ¿verdad? O uno de los de más inversión. Hablando de América, el sin ninguna duda de más inversión. 46 medallas de oro, 37 de plata, 38 de bronce. Gran Bretaña, 27 de oro, 23 de plata, 17 de bronce. China, con el potencial que tiene China, termina de tercer lugar, 26 de oro, 18 de plata, 26 de bronce. Cuarto puesto para Rusia, 19 de oro, 18 de plata, 19 de bronce, perdón. Y Alemania con 17 de oro. Uno diría que Alemania, ¿verdad? En quinto puesto, con la inversión que hace, ¿verdad? Alemania, pues bueno, 17 de oro, 10 de plata y 15 de bronce. Esos fueron los 5 más con más medallas. No sé si los más exitosos, pero sí los de más medallas, que al final es lo que se contabiliza. Si nos venimos para América Latina, la situación tiene a Brasil, que es el anfitrión. Inversión millonaria que hace Brasil para obtener 7 medallas de oro, 6 de plata, 6 de bronce, puesto 13, puesto 18 para Cuba, puesto 23 para Colombia, puesto 27 para Argentina, puesto 57 para Puerto Rico, México con la cantidad de millones de habitantes, puesto 61, Venezuela, puesto 66 y República Dominicana, puesto 78. Esa fue la participación en medallas, que es la forma más, me parece fácil de evaluar una participación de los países latinoamericanos. Ya después los demás no obtienen ningún tipo de medalla, a pesar de la inversión. A veces uno se pregunta, porque antes de irnos a los Juegos Olímpicos, Henry Núñez era muy claro en decir nuestra aspiración, ¿cuál era? Fue lo que sucedió al final. Don Henry, buenos días. Buenos días. Para lo que íbamos ahí en el botoncito rojo. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio que siempre me brindan acá. Quiero iniciar agradeciéndole y felicitando muy sinceramente a Repretel, el que haya asumido esta inversión en transmitir los Juegos Olímpicos, y yo creo que es una manera de mostrar primero lo que a la gente realmente le gusta el deporte, ¿verdad? Muchas veces se ha cuestionado que si a la gente le gusta o no le gustan otros deportes, y yo estoy seguro que viendo el rating que tuvieron durante esos días, se queda claro ahí que realmente al país y al mundo le gusta ver todos los deportes, como sucedió también en los Juegos Centroamericanos. Así que mi más sincera felicitación, porque también fue una manera de que vieran a nuestros atletas, de que vieran la dificultad de las competencias, de que vieran de qué manera se enfrentaban a los mejores del mundo. Y es una manera también más objetiva de ver el desempeño de cada uno de ellos. Y yo, en lo personal, como la gran mayoría de costarricenses, satisfecho con algunas actuaciones, en otras más o menos y en otras no tanto, ¿verdad? Entonces yo creo que en un resumen ese es el análisis de lo que es nuestra participación y lo que hablábamos nosotros. Buscábamos con la inversión que para algunos les parece mucho y para otros sabemos que es poca. Cuando usted ve ahí, justamente los resultados que menciona son directamente proporcionales a la inversión que realizan los países, los resultados en medallas, y hablamos de inversión en todos los ámbitos, ¿verdad? Con la inversión que nosotros tuvimos... Brasil no, ¿verdad? Los resultados de Brasil son muy pobres comparado con la inversión que hace. Sí, pero si lo vemos, es el mejor resultado que ha tenido Brasil en toda su historia en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, los saltos no se pueden dar desproporcionadamente, son procesos largos. Pero, por ejemplo, Estados Unidos se habla de $1,000 millones de dólares de inversión para ser el número uno. Brasil es el que más invierte, me imagino también por ser el país anfitrión. 842,4 millones de dólares fue la inversión para estos Juegos de Río.
según los datos que se entregan. Y el medallero de Brasil no es tan llamativo ni siquiera como el de Estados Unidos. Si hacemos esa comparación, Estados Unidos no invierte 1.000 millones. Eso es tal vez lo de corto plazo. Pero si evaluamos lo que invierten las universidades que preparan a los atletas que llegan a Juegos Olímpicos en infraestructura, en preparación, a eso le sumamos lo que invierte el Comité Olímpico, lo que invierte la empresa privada, es muchísimo más que 1.000 millones. Y los 800 millones de Brasil son para este proceso. Sí. Y es un proceso en que se trabaja en 4 o 8 años, son procesos muy cortos, ¿verdad? Entonces, que Brasil haya obtenido el mejor resultado en su historia es un aspecto positivo, igual que lo hizo Argentina, igual que lo hizo Japón. Son procesos Japón ya empezó a invertir en función del 2020 y ahora tienen el mejor resultado. Estoy seguro que en el 2020 van a tener todavía un mejor resultado. Entonces, eso es reflejo justamente de que el resultado va en función de la inversión. Pero Estados Unidos, si usted dice 3.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, le aseguro que no nos quedamos cortos en la inversión que realiza un país de Estados Unidos. Bueno, estos son datos de CNN oficiales que entregan una vez que se termina la participación de los países, y es el que da de Estados Unidos, así como da de Centroamérica. Todo Centroamérica junto, lo que logró una inversión fue de 90,9 millones de dólares, todo Centroamérica junto, comparándolo por ejemplo con Estados Unidos, y ese dato de los 1.000 millones son 10 veces más. Sí. Solo un país que todos los países centroamericanos. Chile me parece una gran decepción. Invierte 213 millones de dólares para participar en Juegos Olímpicos y ni siquiera obtiene una medalla, ¿verdad? También. Esos 213 millones de dólares, porque conozco muy bien el caso de Chile, no es en preparación para los Juegos Olímpicos, es la inversión en el deporte por año. Y ahí solo 40 millones de dólares se van en administración, por ejemplo. No del Comité Olímpico, sino del deporte en general, ¿verdad? Entonces, esos son datos muy generales. Como le decía, que si los empezamos a pulir y analizar realmente hacia dónde fueron dirigidos, el monto que se da para Estados Unidos se queda corto con respecto a lo que realmente se invierte. En el caso de Chile, ahí se incluye no solo el alto rendimiento, sino en administración y otros temas también. En general, ¿verdad? La realidad es, como usted ahí lo expone, y que estamos dentro de los 128 países que no ganamos una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, al final, vemos nuestra realidad, dónde estamos. ¿Estamos mejorando o no estamos mejorando en algunas áreas? Y yo creo que por lo menos para efectos nuestros ese es lo más importante de evaluar, ¿verdad? ¿Estamos mejorando nuestro deporte o no estamos mejorando? Y de qué manera en un siguiente proceso podemos hacerlo todavía mejor. ¿Realmente mejoramos? Yo creo que sí hemos mejorado muchísimo. Cuando vemos, y para mí son señales importantes, y también lo vimos a nivel de Juegos Panamericanos y lo vemos ahora, Costa Rica ha ido mejorando a brincos y saltos en 15 o 20 disciplinas deportivas. Cuando vemos que por primera vez tenemos en unos Juegos Olímpicos deportes que antes ni soñaban con eso, voleibol de playa, ciclismo ruta femenino, lanzamiento martillo, eran deportes que en el pasado era impensable. Justamente a raíz de esa inversión que se ha hecho, como le digo, brincos y saltos, pero se ha hecho, ha sido los 6 años en que más se ha invertido en el deporte nacional y se ha ido creciendo, ¿verdad? Pudiéramos haber crecido todavía aún más, pero de la manera en que lo hemos hecho sí se ha ido creciendo. ¿Cuál es el objetivo principal? Porque usted habla de que se ha crecido en deportes y hay nuevos deportes que se incluyeron en los Juegos Olímpicos. Leía una opinión sobre Gran Bretaña, que crece muchísimo en los últimos 20 años en Juegos Olímpicos en cuanto a medallas. Pero se da ese crecimiento porque invierten en ciertos deportes que ellos son especialistas, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, etcétera, etcétera. ¿Costa Rica está para expandir el deporte o no sería mejor enfocarse en deportes que quizás nos puedan dar medallas? ¿Cuál es el objetivo principal? Yo creo que una cosa no debe ser excluyente de la otra, ¿verdad? Hay políticas deportivas como la de Jamaica, donde ahí lógicamente el objetivo son las medallas olímpicas, ¿verdad? Y el objetivo es la inversión en el atletismo, donde tienen el mayor talento, y son políticas. Pero yo no me imagino Costa Rica diciéndole a todos los que se dedican a ciclismo, a deportes de contacto, a deportes de conjunto, decirles, olvídense ustedes porque ahora solo vamos a invertir en atletismo y natación, por ejemplo. Por lo menos yo creo que una política sana del deporte debe ser en función de trabajar en el desarrollo de la mayor cantidad de deportes posibles para que llegue a la mayor cantidad de jóvenes y que después de ahí, de esa gran población, empiece a salir el deporte de élite. Entonces no podemos, yo creo que sería un grave error
hacer una política si solo nos enfocáramos en función de la medalla. No es más bien, en lugar de un grave error, no es más bien enfocarse en recursos. A ver, yo creo que al Comité Olímpico no le toca expandir el deporte, al Comité Olímpico le toca preparar a los que van a los Juegos Olímpicos. Al que le toca expandir el deporte es al ICODER, al Ministerio del Deporte. Entonces, si le deja esa tarea al Ministerio del Deporte, al ICODER, y el Comité Olímpico se centra únicamente en los deportes en los que somos o podríamos ser buenos. Escuchaba acá, ya estoy pidiéndole el dato a Leo Cordero, hace 2 días, una firma de especialistas junto con un grupo de mexicanos estuvieron acá en Hablemos del Deporte haciendo un análisis de los resultados de Juegos Olímpicos. Y decían eso, que dice Joseph, específico, el caso de centrarse en qué disciplinas podemos y aspiramos a tener medallas y dedicarle los recursos olímpicos a esos atletas o a esas disciplinas y no hacer un montón para que vayan a competir, está bien, pero no es mejor enfocarse y dejarle a quien le toca ese trabajo, que es al ICODER o al Ministerio del Deporte, el expandir el deporte y esta otra parte que es tan bonita de hacer deporte recreativo y nosotros enfocarnos en lo que somos buenos. Si nos damos cuenta que tenemos especialidad con Neri, por ejemplo, es que... Yo le he hablado a usted un día, Pablo, no sé si se acuerda del tema de las capacidades que tiene Costa Rica, por ejemplo, a nivel de ciclismo, por el territorio que tiene, ¿no? Y las capacidades que podrían tener. En Cartago hay muchas condiciones, allá en la zona donde están los hermanos Rojas también hay muchas condiciones para desarrollar el ciclismo. No sé si una especialización en ese deporte, sabemos que el fútbol la acapara la mayoría, pero aquí en Costa Rica no se puede identificar un deporte secundario, don Henry, ¿o sí? En gran parte de lo que mencionan, estoy de acuerdo, tal vez no lo tienen tan claro en la manera en cómo se debe manejar. Si pensamos en la inversión inmediata, en la inversión a mediano plazo, a corto plazo, en el enfoque que el Comité Olímpico ha hecho, hemos invertido justamente en los que más nivel tienen. Pero, y hemos pero priorizado, ¿en qué somos buenos? Hemos priorizado en los que llegaron a los Juegos Olímpicos. Pero eso es lo mejor que tenemos. ¿Llegamos a qué? Porque, por ejemplo, hubo 2 que fueron invitados. Los 9 atletas que 2 invitados a los que se le invierte igual que alguien que sí tiene una posibilidad de medalla. Entonces, es más, por ejemplo, según datos de Daniel Martínez, en un trabajo que hicimos antes de los Juegos Olímpicos, a Roberto Sawyer fue al que más inversión se le dio. Y el resultado de Roberto Sawyer, aunque usted nos diga hoy que es bueno, no fue bueno. Es decir, 3 intentos tuvo Roberto Sawyer y no logró ni siquiera lo que había hecho acá. Y si usted me quiere decir que eso es bueno, que esté en Juegos Olímpicos es bueno, pero no es bueno a nivel mundial ver ese resultado. Pablo, Roberto Sawyer clasificó con 77.15. Ajá, pero ¿qué hizo en Juegos Olímpicos? Y la medalla olímpica fue con 78 metros. Pero en Juegos Olímpicos, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué hizo el campeón mundial en los Juegos Olímpicos? ¿Pero cuál fue el resultado? El campeón mundial de lanzamiento martillo, ¿qué hizo en los Juegos Olímpicos? ¿Cuál fue el resultado? Le estoy preguntando. No, es que el que pregunta soy yo, yo soy el periodista. ¿Cuál fue el resultado? El campeón mundial se quedó igual que Sawyer, con el mismo resultado. El campeón mundial. ¿Pero cuál fue el resultado para Costa Rica? Esa es la dinámica del deporte. Esa es la dinámica del lanzamiento martillo. Pero entonces usted no puede decir que no se logró la marca ahí. Ningún atleta de lanzamiento martillo, ninguno hizo su mejor marca en los Juegos Olímpicos. Pero entonces ya eso no puede resumir nos desliga de que uno pueda llegar a pedir cuentas. Es decir, fue el atleta el que más le invirtió dinero en este país. Es que hay que entender el deporte en ese sentido. Usted tiene que entender la dinámica de cada deporte. Fue el atleta el que más se le invirtió. Usted menciona, por ejemplo, que el ICODER es el responsable de la promoción. No es el ICODER. Entonces, ¿quién es? Están los comités cantonales. Ajá, que se rigen por el Ministerio de Educación Pública. Que se rigen por el ICODER. Y el ICODER es el que tiene que mandar en las federaciones nacionales. No es el Comité Olímpico. No, estamos de acuerdo. Pero no es el ICODER. El Comité Olímpico es el que tiene que definir a dónde se desarrolla. Pero estoy tratando de explicar un poquito lo que es la estructura deportiva nacional. Pero el aquí ICODER es el responsable. Olímpico. El ICODER es el responsable de los Juegos Olímpicos. Es que usted mencionó las funciones del ICODER y eso. Entonces quería explicar que la función del ICODER es la supervisión, la fiscalización, el garantizarse que los recursos que asignan las diferentes organizaciones nacionales sean maximizados en promoción, en alto rendimiento, etc. Incluyendo al Comité Olímpico. Exactamente. Entonces era un poquito la aclaración que quería hacer en ese sentido. Enfocándose en el Comité Olímpico, la política nuestra ha sido exactamente dirigir los recursos en los atletas de mayor talento, de mayor nivel.
Lamentablemente, al no tener unas buenas bases deportivas en el país, donde no hay educación física en las escuelas, donde en los comités cantonales se falta mucho el trabajo de promoción, no hay claridad en los Juegos Nacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos como Comité Olímpico? Tomar a los mejores atletas. Y los mejores atletas son los 9 que fueron ahí. No se quedó ni un solo atleta de élite sin que haya sido apoyado por el Comité Olímpico, y esa es la función nuestra. Si al final son 10 de atletismo los que destacan, invertiremos en los 10 de atletismo, y si son 100, invertiremos en los 100 de atletismo, ¿verdad? Pero en este momento, nuestra realidad es que los 9 mejores del país son de triatlón, de ciclismo, de atletismo, de voleibol de playa, etcétera, etcétera, que estuvieron en los Juegos Olímpicos. Pero no hemos caído en el tema de la especialización, don Henry. ¿Especialización en qué sentido? Hacerlo estilo Gran Bretaña en algún deporte. Es que vemos, o sea, para la gente es sencillo. Ve el fútbol y cuál es el deporte secundario de Costa Rica, digamos, cuál es la apuesta. Hay uno. Es que no necesariamente que haya un deporte, no necesariamente porque el fútbol sea el deporte más practicado aquí, sea el que tenga mejor nivel mundial. No es proporcional. Si tenemos un boxeador, digamos en Costa Rica hay un boxeador, uno, David Jiménez, tercero en el mundo, pero tal vez el resto de boxeadores no tienen ese nivel. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos de un David Jiménez? No necesariamente porque un deporte sea el más popular significa que sea el de mejor nivel mundial. Pero digamos, especializar no es olvidar el resto. Eso es lo que quede diciendo, claro, exactamente. Que quede claro, porque aquí no queremos más bien echar abajo el resto de disciplinas. Lo que se vería es una especialización, ¿no? Que ojalá se dirija más recursos hacia algún deporte en específico, y ojalá que se pueda decir, la apuesta de nosotros, qué sé yo, a los próximos Juegos Olímpicos o dentro de 3 Juegos Olímpicos, es que el deporte donde vamos a brillar es este. Bien. Para nosotros poder llegar a esa especialización en 1 o en 2 o en 10 deportes, dependiendo de donde tengamos ese talento, en las condiciones actuales, la manera de trabajar es como lo estamos haciendo, enfocarnos en atletas que andan al rendimiento. Para poder llegar a esa especialización, hablemos de 12 años, 16 años plazo, necesitamos un plan nacional del deporte, que yo he insistido muchísimo, que no existe, ni ha existido. Nosotros tenemos 6 años insistiendo en la necesidad de hacer un plan nacional del deporte. ¿Qué es un plan nacional del deporte? Un plan nacional del deporte es que los diferentes sectores sociales junto con el gobierno se sienten a ver cómo llenar las plazas de educación física. ¿Cuánto nos cuesta eso? Donde actualmente tenemos solo un 25% de escuelas con educación física y 1 hora a la semana. Entonces, ¿cómo inducir al niño a hacer deporte si ni siquiera tiene educación física? Segundo, comités cantonales. Los comités cantonales no pueden estar enfocados solamente en juegos nacionales. Su prioridad debe ser la promoción del deporte en su cantón. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver en qué son buenos cada cantón, en que realmente tenemos talento. Pero mientras no se haya hecho ese trabajo formal y fuerte en la promoción del deporte, ¿para qué son los Juegos Nacionales? Infraestructura deportiva. Seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva pagando incendios. Hasta que no se haga un plan nacional del deporte, donde se haga un diagnóstico de qué tenemos, qué se está subutilizando, qué hay que mejorar, qué hay que construir. Entonces, con ese plan, y después nos vamos al alto rendimiento, en 12, 16 años, 20 años, vamos a saber en qué tenemos que especializar los recursos. Mientras no existe eso, el Comité Olímpico tenemos que tomar a los mejores atletas que haya en el país y darle las mejores condiciones, que es lo que hemos hecho. Hoy por hoy, don Henry, por ejemplo, usted habla de 16 años, masificar el deporte. Aparte de Andrei Fonseca, ¿qué otro joven ustedes ven con proyección hacer una inversión que tampoco es garantía que vaya a ganar medalla, pero es una inversión, digamos? ¿Qué otros jóvenes se proyectan en qué disciplinas para que realmente podamos soñar, que realmente se haga esa inversión y que se puedan llegar a recoger los frutos que todos esperamos? Excelente pregunta, y eso va aparte ya a hablar de ese plan nacional del deporte. Volvemos ahí un poquito, ¿qué tenemos en el momento? Y si nos enfocamos para el 2020, que es el corto plazo, ¿qué tenemos? Tenemos un Andrei Fonseca, que lo teníamos proyectado para el 2020, pero es tan bueno que ha sido tercero en el Mundial Junior y clasificó ya en los Juegos Olímpicos. Ese es un gran talento. Que quedó incluso a media tabla en los Juegos Olímpicos. Un David Jiménez, que tiene suficiente edad para ir a unos Juegos Olímpicos más y hasta 2, tercero en el mundo. Tenemos una Diana Brenes en judo, que ha sido primera en el ranking mundial junior, ha sido campeona panamericana, ganando a potencias mundiales como Cuba, como a Brasil, Estados Unidos, etc. Tenemos una Elena Moreno en natación, que ha roto incluso marcas que a la edad de ella tenían las hermanas Paul. Tenemos Tarik Soto, que
por un punto se quedó afuera. Con Tarik vamos a invertir en él, enviarlo 4 años a Japón, donde está la mejor gimnasia del mundo. Eso es lo que nos queda a nosotros. Con lo que tenemos, de qué manera maximizamos el recurso para que mientras no tengamos toda esa estructura deportiva nacional, que no es tarea solo del Comité Olímpico, es responsabilidad del Ministerio, del ICODER, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de las federaciones, de los comités cantonales, de las universidades y del Comité Olímpico. Cuando hagamos ese plan, ahí sabremos todos a qué dirección vamos y qué le corresponde a cada uno. Porque nos pasa eso de que a veces el Comité Olímpico hace cosas y otra organización, y el ICODER hace lo mismo, las federaciones hacen una cosa y los comités cantonales hacen lo mismo. Entonces, recursos limitados y hacemos esfuerzos individuales. Yo todavía no he logrado entender, digamos, ni he escuchado la respuesta suya de por qué no se puede solo enfocar en 2 o 3 disciplinas, donde efectivamente en 4 años que tenemos de tiempo para prepararnos para Japón, podamos ir a pelear realmente una medalla. Y si no es en 2 o 3, en una. Es decir, yo lo escucho, su idea buena de masificar el deporte y todo esto, insisto que me parece que es un trabajo del ICODER y que es un trabajo que no le compete al Comité Olímpico, sino que le compete a las instancias que verdaderamente rigen el deporte a nivel nacional en el país. Pero bueno, el Comité Olímpico debería de hoy, el experto se llama Víctor Umaña, aquí me dice Leo, lo tuvimos antier acá en Hablemos del Deporte, especialista del INCAE, que hacen un análisis, una investigación, y la conclusión a la que llegan estos especialistas es que deberíamos de enfocarnos en algo, en uno solo. Si nosotros tuviéramos la millonada que tiene Estados Unidos o la millonada que tiene Brasil o cualquier otro país grande, podemos invertir poquitos en un montón. Uno siente que en Costa Rica estamos con raspando la olla para darle un montón, para quedar bien con un montón de gente. Si en esta ocasión, usted lo dice perfecto, el caso de Andrei Fonseca en el ciclismo de montaña, ¿verdad? El ciclismo fue el deporte que mejor logra clasificación a Juegos Olímpicos y se le trata igual que a los otros deportes, y el ciclismo obtiene dos cupos para ir a Juegos Olímpicos, y se le trata igual, por ejemplo, tres, perdón, porque Ruta, al final llega Andrei Fonseca, que llega a la Milagro muchacha Mena, y entonces se le trata igual que, por ejemplo, a María Laura Mesa, que va por invitación. No es cierto. Lo que se está diciendo no es cierto. ¿Cómo? Entonces, ¿a quién será más? Bueno, entonces se le trata menos que a Roberto Sawyer, que fue el que se le invirtió más dinero. Cuando nosotros asignamos ayudas económicas... ¿A quién se le invirtió más dinero? Fue a Sawyer. Cuando nosotros asignamos ayudas económicas no es en función de que él es el más bueno y le damos más plata. La asignación de recursos va en función, lógicamente, del rendimiento, de la proyección y de las necesidades del atleta. No es lo mismo un atleta soltero que vive con sus papás, que tiene nivel para un centroamericano, a un atleta que tiene nivel para unos Juegos Olímpicos, que es casado, que tiene que mantener una familia y que para poder, o que vive también fuera del país. Entonces, ¿por qué Roberto Sawyer fue el que más invirtió? Además de que tenía el nivel para llegar a los Juegos Olímpicos, como lo demostró, vive fuera del país. A Roberto Sawyer, él tenía 3 trabajos y entrenaba y estudiaba. Y nosotros hace 5 años le dijimos, Roberto, te podemos ayudar para que ejerza un trabajo. Y hace 3 años le dijimos, Roberto, te podemos ayudar para que ejerza el segundo trabajo. Y después le ayudamos para que dejara el tercer trabajo, para que él pudiera dedicarse a tiempo completo a buscar la marca olímpica. Entonces, a raíz de eso, y que él vive afuera, lógicamente nos sale más caro. A Andrei Fonseca se le apoyó en las necesidades que él tenía también de acuerdo a sus condiciones. Entonces... Pero la crítica de Andrei Fonseca fue que no tuvo mucho roce internacional y eso le afectó mucho en Juegos Olímpicos. A Andrei Fonseca, y a veces son temas incluso de gestión, de solicitudes de las federaciones y toda una serie de circunstancias donde un Andrei Fonseca él debería estar entrenando con un equipo completo de 3 atletas y los recursos no nos daban para eso, por ejemplo. Pero los fogueos que nos pidieron en ciertas condiciones siempre se los dimos. Hay una serie de temas administrativos ahí ya con la federación que incluso a veces van en detrimento de eso, pero a Andrei igual se le dio todas las atenciones, incluso tuvo una lesión, se le atendió el mismo día, etcétera. Pero yo creo que lo importante aquí es, no conozco a don Víctor, no sé experto en qué es, no vi las declaraciones de él también, pero yo sí discrepo totalmente en que digan que nos dediquemos a un solo deporte.
No fue solo deporte, es que nos enfoquemos. Sí. Que direccionemos en qué somos buenos. Eso lo hemos que hecho. nos demos cuenta de que si efectivamente la estampa física de un deportista desde que llega a un lugar no es la misma que la del ganador de medallas, entonces vamos a ver si somos muy buenos o si Fonseca, usted mismo lo dice, que antes de irse tenía muchas expectativas de él. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en él para ver si lo hacemos todavía mucho mejor que darle un montón a muchos? Es que no, Pablo, eso es lo que hemos hecho. Yo a ustedes los invité y los vuelvo a invitar a que me acompañen al Comité Olímpico. Es muy difícil que en 30 minutos en un programa yo les pueda explicar cuál ha sido la metodología de trabajo en todo este proceso. Entonces ustedes están sacando conclusiones que no son así tan fácil de sacar. Ustedes no conocen el proceso y de qué manera fuimos nosotros apoyando a cada uno de los atletas y por qué. Yo eso se los puedo explicar, pero para eso necesito 3 horas, para que ustedes lo entiendan y después entonces nos podemos sentar aquí a explicarles eso. Pero en 30 minutos yo no les puedo explicar por qué a Juan Rey Fonseca se le dio el apoyo como se le dio a Roberto Soller y no y es a los por otros. los enfrentamientos que ha habido con la Federación de Ciclismo directamente, No, con usted y la Federación de Ciclismo. No, para nada, porque se les ha dado, cuando la Federación lo ha solicitado, la anterior administración, no en la hora de don William, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaban y nos pedían con 2 días de anticipación un viaje a Europa, a un mundial, con 2 días de anticipación. Entonces, ¿de qué manera montábamos nosotros a un atleta que nos hacían la solicitud con 2 días de anticipación? Pero ese no era el dinero que tenía que manejar la federación. No, es la que nosotros manejamos en la preparación de alto rendimiento. Ajá. Lo único que tiene que hacer la federación es solicitarnos. Pero cuando se da la división, que la ministra, que es donde se da el gran tema entre usted y la ministra, que la ministra dice que no, que ya no se le entregará al Comité Olímpico, sino que las federaciones tienen que hacerse responsables de los presupuestos que se dan, ahí es donde empiezan las mayores fricciones, porque la Federación de Ciclismo era una de las únicas que estaba completamente de acuerdo en manejar ellos los recursos y que no llegaran directamente a ustedes. No, porque en ese momento teníamos recursos. La federación es toda la gestión en la misma. Tienen que pedirnos por lo menos con 1 mes de anticipación la solicitud. Eso se presupuesta con 1 año de anticipación. Se pide con 1 mes de anticipación el viaje. ¿Y qué pasaba con la federación? Que nos lo pedían con 2 días de anticipación. Entonces eso perjudicaba no solo a él, a las muchachas de ciclismo también. Son cosas que gracias a Dios se ha venido resolviendo con la nueva administración de la federación. Pero por eso les digo, uno por uno, yo les puedo explicar a ustedes de qué manera se ha maximizado el recurso. ¿Por qué se les ha dado uno más, menos? ¿Qué se les ha cubierto y en qué momento y en función de qué? Los invito, les hago la invitación otra vez a ustedes 4, que nos reunamos 3 horas en el Comité Olímpico. Yo les explico cómo ha sido todo el proceso, para que ustedes vean que sí hemos hecho eso que usted está recomendando, de maximizar en los que tienen más nivel. Eso es lo que hemos hecho. Y ha sido como un embudo, ¿verdad? Primero invertimos en 500 atletas que van a Juegos Centroamericanos, después en 300 del Caribe, y se va haciendo un embudo hasta maximizar el recurso en esos últimos 10 atletas que llegan a don Henry, no sé, ¿para usted es el ideal esto del deporte? En este momento estamos en el ideal de administración, en el ideal de producción de atletas. En la condición actual, donde a veces tenemos recursos, a veces no tenemos recursos, se ha maximizado, por lo menos a nivel de Comité Olímpico, y siempre tenemos margen de mejora. Y es una retroalimentación que incluso tuve antes de venirme de Río con los atletas. ¿De qué manera mejoramos el proceso? Porque hay, y se lo debo decir así, a veces se desgasta uno en temas de discusiones políticas en vez de estar enfocado en temas de planificación. A veces chocamos con atletas que tenemos que pararlos, ¿verdad? Porque no dan el rendimiento, se les da ese apoyo y al final terminamos quitando el apoyo porque a pesar del nivel que tienen no llegan a comprometerse, o entrenadores que no presentan planes adecuados, o dirigentes que a veces pareciera que, y ahí me refiero a 1 o 2 nada más de todos, que pareciera que el enemigo a vencer es el atleta. Todos son factores que hay que mejorarlos. Por lo menos a nivel del Comité Olímpico estoy seguro que hemos trabajado con muchísima convicción, y no solo me refiero a mi comité ejecutivo, sino a todo el equipo multidisciplinario, pero hay mucho margen de mejora todavía. Usted dice que una inversión de 12, 16 años, ya vamos a ir al corte, agradeciendo las noticias Monumental, unos minutos más que nos han brindado para cerrar el tema, que 12 a 16 años en mejoras y demás. ¿Cuántos años tiene usted al frente del CON? 8 años. Y en 8 años, ¿cuántas veces ha dicho esto? ¿Qué? Que se ocupan 16 años para mejorar toda la situación.
No, es que no lo digo yo. Eso se dice a nivel mundial. Pero su argumento hoy es, vamos a ver, para tener mejores condiciones ocupamos 16 años, usted ya lleva 8. ¿Qué ha hecho en estos 8 años para que no sean 16? Porque entonces cuando usted llegó seguro faltaban 24. Sí, bueno, ¿qué hemos hecho? Antes de mi gestión, los atletas no recibían ni un colón en preparación. Pero entonces hemos avanzado durante su gestión. Sí, claro. Ya no, entonces los 16 años, cuando usted llegó, ¿cuánto se ocupaban? No, para aspirar a medalla necesitamos 16 años de inversión permanente, de enero a diciembre, durante 16 años. En estos años, ¿qué paso hemos dado? Bueno, el gran paso que hemos dado es que antes no se les daba absolutamente nada para preparación, se les montaba el avión, se les mandaba a competir a los Juegos. El gobierno anterior nos dio 4.500 millones de colones. El gobierno actual nos ha dado 1.500 millones de colones. Entonces, ha sido un gran paso, ha sido la mayor inversión que se ha hecho en el alto rendimiento. A brincos y saltos, porque a veces 8 meses tenemos plata, un año no tenemos, 6 meses. Entonces, cuando logremos, ojalá con una ley que estamos promoviendo en la Asamblea Legislativa, tengamos recursos de enero a diciembre, cuando tengamos un centro de alto rendimiento, cuando tengamos ese plan nacional del deporte, esos son los 16, ahí empiezan a contar los 16 años. Pero entonces estos 8 de esos años, su gestión, de este año, eso se está dando en su 8º año de su gestión. Es decir, en su 8º año se está proponiendo la ley, en su 8º año se está diciendo que se ocupan 16 más. Entonces, esos 8 años ha sido para analizar lo que falta dentro de 16 años. Si usted ha ocupado 8 años para darse cuenta que se ocupan en los próximos 16 años. No interprete las cosas mal. No, entonces, desde los primeros 3 meses que nosotros hicimos nuestro plan estratégico, de hecho somos de las pocas organizaciones deportivas que trabajamos con plan estratégico. Pero usted se lo está diciendo ahorita, cuando se cumplen 8 años. No, perdón. Entonces, yo le puedo enseñar los planes estratégicos de hace 8 años y le digo, en esa reunión yo le puedo mostrar eso. Sí, entonces ahí se estableció cuánto cuando nosotros le presentamos al gobierno cuántos recursos se necesitaba anualmente, ahí ya teníamos claridad de pero eso. La pregunta es y concreta, estamos hablando de Henry, hace 6 años. En sus 8 años, ¿qué ha avanzado para que hoy, 8 años después, nos llegue a decir que faltan 16 años para mejorar? Es decir, en 8 años lo que usted nos dice es que los resultados ahora son buenos, pero que ocupa 16 años para que sean mejores. Entonces, sus 8 años han servido para que sean buenos resultados. No es eso lo cuando que le ni siquiera diciendo. En sus 8 años hemos tenido los mejores éxitos, no fueron en su gestión. Fueron en otras. ¿Fueron? Los de Claudia Paul, los de Silvia Paul no fueron en su gestión. ¿En cuál gestión fue? En las anteriores. ¿De quién? Ahora le pregunto yo a usted, si en 8 años lo que ha servido es para que usted nos diga hoy que necesita una ley, que necesita 16 años más, y estamos de acuerdo. Si eso es lo que se ha logrado en 8 años, entonces el país pareciera que está... Creo que se ocupan demasiados análisis, estudios, 8 años de estudio para darnos cuenta que necesitamos 16 más para ver resultados. No, es que está muy equivocado usted. Usted está diciendo que hasta ahora estamos diciéndolo. Nosotros tenemos 6 años buscando una ley de financiamiento. Hemos planteado para el cigarrillo, para licores, sportbooks, lotería, lo que se ha hecho en otros países. Pero no lo cansa, si en 6 años no le han hecho caso. Es agotador, pero por dicha que los atletas no se rinden. Pero usted está sacando conclusiones muy equivocadas, Pablo, y por eso ojalá acepten la invitación para que todos estos cuestionamientos me los hagan y yo les enseñe los documentos del trabajo y el crecimiento tangible que hemos tenido en el deporte. Son y al comparar a usted y al son dineros públicos, evidentemente. Y yo le doy, incluso yo le enseño los privados. Y son 6 años, y son 6 años de su gestión diciendo que ha pedido las cosas y si no se los han dado, entonces ahí hay algo malo, porque si usted lleva 6 años pidiendo pero no acabo de decirle que nos dieron 6.000 millones. Entonces, ¿por qué usted me dice que no nos han dado? No, porque usted está diciendo que lleva 6 años advirtiendo esto de los 16 que faltan. Es decir, si lleva 6 años advirtiendo que faltan 16 de inversión mayor... No, usted fue el que dijo que yo estoy advirtiendo. Yo le estoy diciendo a usted que para aspirar a medallas olímpicas se necesitan procesos de 12 y hasta 16 años, no solo en Costa Rica, es en el mundo. Bueno, de sus 8 años que ya lleva, hemos avanzado para que en 4, que se cumplen 12, tengamos una medalla. No es que en 8 años no hemos tenido recursos de enero a diciembre. Por eso, entonces se ha avanzado muy poco. No, Pablo, yo no sé, sinceramente no entiendo su interpretación. ¿O usted no entiende? No, por eso los invito de una manera muy respetuosa que vayan al Comité Olímpico y con números les muestro, porque es que usted no entiende el alto rendimiento.
No, y usted no es entiende. que yo lo que no entiendo es que usted Vea, hoy nos diga mi que formación, faltan 16 años para obtener una medalla olímpica. Yo le digo, usted lleva 8 años al frente. No, yo no, eso lo dijo usted, no lo dije yo. Usted acaba de decir, de 12 a 16 años para tener ¿qué? Pablo, ¿De qué ocupamos de 12 a ¿me 16 deja años? repetir lo que yo dije? A ver. En cualquier país del mundo, no solo en Costa Rica, para obtener una medalla olímpica se necesitan de 12 a 16 años de proceso. En cualquier país del mundo, eso es lo que estoy diciendo. Usted lo que está diciendo es que en 16 años tenemos la medalla olímpica. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo usted. No, usted está diciendo exactamente que necesitamos 16 años para tener una medalla olímpica. No, eso está diciéndolo usted. Yo estoy diciendo que en cualquier país del mundo, igual que en Costa Rica, para poder pensar en medallas olímpicas necesitamos procesos de 12 a 16 años. Y buenos procesos. ¿Y cuánto ocupamos nosotros? Y lo mismo. Buenos procesos donde la responsabilidad no solo es del Comité Olímpico, es con un Plan Nacional del Deporte, cuando el Comité Olímpico haga lo que le corresponde, el Ministerio de Educación Pública haga lo que le corresponde, la Federación. O sea, tenemos que tener ese plan y que haya un hilo conductor desde las bases de alto rendimiento para que ojalá en cada Juegos Olímpicos aspiremos a 1 o 2 medallas olímpicas. Entonces, no es un tema de que solo la gestión de Henry Núñez es la que nos va a dar la medalla olímpica. Yo no soy ningún mago, yo soy un gestor. Mi formación profesional es en administración de negocios y en gestión deportiva, además de la experiencia que puedo haber tenido como atleta, etcétera. Eso es lo que yo necesito transmitirle a usted para que usted entienda, porque usted no conoce el alto rendimiento. Al país es por el eso, que pero primero necesito transmitírselos a ustedes para que lo entiendan y después que se lo puedan transmitir al país. Al país es el que se lo tiene que pero usted saca conclusiones erradas. Usted tiene 8 años de estar al frente del Comité Olímpico Nacional. Y me siento muy orgulloso. Y tengo el respaldo de los atletas y tengo el respaldo de las federaciones. Está bien, lo que yo le pregunto, que no sé por qué le molesta, es que si en sus 8 años usted ha advertido esto, no le han hecho caso, en 6 dice que lleva advirtiendo, o lleva, no voy a usar la palabra advirtiendo, lleva diciéndolo 6 años y no le han hecho caso, ¿qué nos puede asegurar que 6 años más sí le van a hacer caso? Pablo, al igual que en la profesión de uno, la profesión de ustedes es muy importante y un micrófono es muy importante. A mí me parece no sé cómo decirlo, me parece que usted está aprovechándose de su posición en un micrófono para transmitir un mensaje que está muy equivocado. O usted no entiende el proceso del alto rendimiento, o no sé si está cuestionando mi gestión. Al final, por mí, a los que me apoyan son los atletas y las federaciones que votan por mí, porque conocen el trabajo diario que hacemos con ellos. No estoy cuestionando su gestión, estoy cuestionando sus 8 años de trabajo. Lo que usted nos ha dicho, que en 8 años lleva 6 insistiendo en una necesidad y no se lo han cumplido. ¿Quién no se lo ha cumplido? Los ministros, los diputados, no sé quién no se lo ha cumplido. Lo que preocupa es que usted hoy nos dice, se ocuparán 12, cualquier país del mundo ocupa 12, 16 años para preparar, entonces nosotros tenemos esos mismos 12 o 16 años que ocupamos. Ojalá que le hagan caso, es lo que uno dice acá. Ojalá que si en 6 no le han hecho caso, que ahora sí, que esta ley... Estamos de acuerdo con usted, esta ley tiene que pasar para ver si vemos resultados. Correcto. Ojalá que se pongan de acuerdo los diputados, ojalá que se ponga de acuerdo el gobierno entero para pasar a este paso, que yo creo que es entonces en el que usted nos dice, vamos a empezar, si llegamos a la ley, vamos a empezar de cero, a ver cómo nos va, a ver qué hacemos para tenerlo. Hay 2 cosas vitales, que he dicho que ya por lo menos estamos coincidiendo en las conclusiones. Hay 2 pasos vitales. En el plazo corto y mediano, esa ley nos va a permitir tener esa estabilidad y no estarle diciendo a los atletas, esos 6 meses no tienen recursos, entrenadores en 8 meses no podemos contratarlos, etcétera. Esa ley es indispensable. Y el segundo paso es el Plan Nacional del Deporte, que no es solo responsabilidad del Comité Olímpico, es responsabilidad de los diferentes sectores del deporte, encabezado en primera instancia por el gobierno. A partir de ahí, Costa Rica va a estar en otro nivel deportivo, no solo en alto rendimiento, sino en el desarrollo del deporte a nivel nacional. Y ojalá que se dé, y ojalá que esos 2 solicitudes que usted está diciendo hoy, 2016, que antes del 2018 estén cumplidos. Tenemos 5 años gestionando eso y trabajando con los diferentes gobiernos, insistir. Es más, ¿se imagina que no se logre en este gobierno? Perdón, y es que no es solo Henry Núñez. No es solo Henry Núñez. Los 2 últimos congresos nacionales del deporte, las conclusiones principales ha sido, urge un plan nacional de deporte. No ha sido Henry Núñez, es el Congreso Nacional del Deporte y los gobiernos, no solo eso, me refiero también a anteriores, no han logrado hacer un plan nacional de deporte. Ojalá que antes de que acabe porque si no, imagínense, habría que volver a empezar con una nueva asamblea legislativa, habría que echarse abajo 4 años
más. Esperemos que así sea por el bien del deporte. Completamente. Muchas gracias, don Henry, por haber venido. Muy amable.